¿Cómo es que A hacemos el ver, backtesting? No, por observar. ejemplo, tú vas a especificar, ¿sí me escuchas bien? Sí, Vale, tú vas a especificar cuáles van a ser los tipos de estructura que vas a buscar, tanto, por ejemplo, cuando se viola una desviación estándar, por ejemplo, cuando se viola un fair value gap, o por ejemplo, cuando el precio llega al área de un market shift, que es entiendo. alcista y de pronto se contrajo totalmente. O sea, hay varias pautas que las puedes tú evaluar por separado. ¿De acuerdo? En esta Ujú. presentación, en esta sesión, lo que quiero es darte el ejercicio de cómo tú puedes, vamos a hablar, eh, ver qué sucede cuando se rompe un fair value gap. ¿Te parece? Sí, Vamos a ver qué sucede cuando se rompe un fair value gap. Para esto vas a dividir tu gráfico en dos, ¿sí? Durante sí. un momento vas a tener esto hacia la derecha, ¿sí? Y vas a buscar, simple, tan simple como eso, vas a buscar un fair value gap que se haya roto, no en el primer intento, puede ser en el segundo, en el tercer intento, pero eso es lo que nos interesa. No importa el horario, no importa si fue a las 3 de la mañana, 4 de la Ok, mañana, 2 de la tarde, no importa, lo que importa es ver la estructura en micro. ok. Así que yo me voy a poner aquí a buscar un fair value gap que se haya roto. Tan, 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 tan. A ver, aquí. Por acá tenemos un fair value, un fair value. Yo quiero ver un fair value gap que se haya roto. Mira, acá tenemos uno de las 4 de la mañana y ¡fua! Se rompió. Ya, ok, ok. Ujú, Pero ¿por qué se rompió? Esto es lo que quiero evaluar. Entonces, le vas ujú. a hacer clic al gráfico de la izquierda e inmediatamente vas a ir de aquí arriba, vas a darle Data Range y el gráfico de la derecha también va a cambiar exactamente a la misma fecha, A la ¿vale? misma fecha. Ok, Vas a colocar una línea vertical en el Fair Value Gap, es 18 de abril a las 4 de la mañana y aquí en el de la izquierda te vas a ir a un minuto, ¿vale? Vas a sí. restablecer el gráfico y vas a ir a 18 de abril, ¿verdad? A las 4 de la mañana, ¿te acuerdas? Ujú. 18 de abril a las 5 de la mañana le pongo. Vamos a esperar que cargue un poquito esto y ambos Sí. gráficos, el haber colocado Data Range aquí, hace que ambos gráficos se sincronicen. Va a demorar un Ok, poquito, en mi caso demora, incluso imagínate que tengo una PC generosa, ¿no? Imagínate, vas a tener que esperar. O yo, lo que sí. yo te recomendaría es cerrar todos los programas para que la memoria RAM de tu PC no se consuma tanto y pueda cargar más rapidito. Ok. Entonces, mira, una vez que ya esto está sincronizado, mira, un minuto con una hora. Para que no se te mueva Ujú. así y no esté tan así, tan cerca, ahora sí vas a irte acá nuevamente, vas a desactivar el data range y lógicamente ahí va a aparecer la línea de color negro, ¿me entiendes? Y Ujú. en lo que queremos enfocarnos es, ¿de dónde empieza el Fair Value Gap? Desde aquí hasta aquí. Perfecto, ese es el Fair Value Gap. En una hora ya sé que este es el Fair Value Gap, de aquí hasta aquí. Y lo que quiero ver es cómo en temporalidad de un minuto se viola ese nivel. Mira, esto es lo que tú vas a estudiar. Cuando, por ejemplo, tú tienes en tu sesión, esto está pasando a las 10 de la mañana, ¿eh? No Ujú. necesariamente va a pasar a esta hora, o sea, estamos aquí haciendo ejemplos. Cuando tú en Sí, tu sesión, el precio llega, penetra el nivel y tú quieres comprar, por ejemplo, tú no vas a comprar si ves esto, ¿me entiendes? exacto. Ya anotas, no debo comprar cuando veo una consolida, o porque es comprar a lo estúpido, ¿me entiendes? Sí, No hay narrativa, no hay nada, y si tú no hay compras, nada. se te cae todo, ¿me entiendes? Ujú, Primer ejercicio, ¿cómo el precio rompe un Fair Value Gap? De esta manera, ujú. deteniéndose antes de superarlo para seguir cayendo. Consolidando y luego caer. Exactamente. Acá tenemos un primer escenario, le tomamos una fotito o lo anotamos. Lo puedes anotar. Puedes El tomarle class. una foto, por ejemplo, a ver, así. Le tomas aquí, este es el Fair Value Gap que estoy estudiando y esta es la estructura en un minuto. Ujú. ¿No? Y haces una pequeña anotación por aquí. Cuando yo marco un Fair Value Gap y el precio penetra el Fair Value Gap, si yo quiero esperar que el precio reaccione y veo esto, entonces simplemente no, pero, No, no, pero. pero. Ujú. Ya tiene, entonces la gente se pregunta, ¿qué es lo que yo debo ver en el gráfico para no operar? Bro, eso no lo voy a decir yo, lo tienen que estudiar ellos mismos, ¿me entiendes? Exacto. Y esta es una manera de hacerlo, porque no se trata simplemente de criticar y no dar solución, se trata de dar solución. Vamos a Ujú, buscar otro ejemplito. Vamos a temporalidad de una hora. Esto lo dejamos así como está. Como el data range está desactivado, no se van a mover ambos gráficos. Y ujú. vamos a buscar otro Fair Value Gapcito. A ver, vamos a buscar. Tan, tan, tan. A ver, mira, este de acá. O sea, ¿qué sucede aquí?
Y que esto sucede como a las 4 de la tarde, pero igual, es una estructura para estudiar. Ya, Claro, trazamos ese Fair Valley Gap y yo quiero ir a esta fecha. Es el 1 de junio a las 3 de la tarde. Entonces, activo el data range, ¿sí? Pongo el sí. gráfico de la izquierda en 1 minuto y me voy al 23 de junio a las 3 de la tarde, ¿verdad? Era 23 a las 3 de la Era tarde. uno, Ah, era 1 de 1, junio. Sí. perdón. 1 de junio. Oh, este mouse. A las 3 de la tarde, por ahí. A ver, vamos a esperar que cargue un poquitico. Ah, muy bien, gracias por la observación. Y bueno, vamos a desactivar el data Eso range. fue todo para ver si yo estaba pendiente. No, no, ahí sí me equivoqué. Yo me olvidé, yo me olvidé. Me dio amnesia de corto plazo. De A ver, corto plazo. A mí me da mucho. a ver, mira. Tenemos entonces el Fair Value Gap. ¿Qué hay que estudiar? Porque el precio lo penetra de la forma en cómo lo penetra y cómo genera una contracción y luego ya se queda allí, que ya no nos interesa esto porque esto ya sucede a partir de las 16 horas y eso no nos importa, ¿no? Porque nuestra sesión en todo caso culmina a las 15:50, es decir, 13 y Sí, 50 hora Nueva York. sí. Ahora, nosotros vamos a ver que normalmente el precio llega al Fair Value Gap, ¿vale? Mira, aquí si interpretamos esto, estamos dándonos cuenta de que el precio, primero, no lo alcanza, no alcanza su límite inferior. Ujú. Entonces, enfócate en el movimiento que está intentando alcanzar ese límite superior, ¿vale? Aunque Ok. tú veas esta acción de precio, aunque tú veas esta acción de precio, esta consolidación, rompe mínimo, rompe máximo, de pronto llega, ¡guau! Se cae, y, mira, una venta, dice la gente, ¿no? Ujú. Tú tienes que enfocarte en el movimiento, bro. Mientras este mínimo no se rompa, este mínimo pasa a ser un mínimo de plazo intermedio. A medida que se forma, por ejemplo, este de acá, que está entre dos mínimos de corto plazo, porque ¿por qué es de este de corto plazo, Frank? ¿Por qué es este de corto plazo? Porque puede ser roto, pero no ¿Y debe qué ser pasa? roto de plazo intermedio. Ok, puede ser roto. ¿Y qué pasa? No rompe el de intermedio. No rompe el intermedio, pero ¿qué pasa con este mínimo? ¿Sí? ¿Sí? Sí puede ser, sí fue roto. Sí fue correcto, eso, sí fue roto. Ok. Si yo trazo una línea acá, yo me doy cuenta de que, mira, aquí el precio no rompió No este lo mínimo. rompió. Entonces, este pasa a ser mínimo de plazo intermedio y Ujú. este, ¿de qué? De, ¿De qué? de largo plazo. De largo plazo. Mientras el precio no rompa este mínimo, tú Ujú. a todo este rango, literalmente a todo este rango, lo vas a considerar como tu matriz PD array. ¿Me entiendes? Ok. Entonces, por más que el precio llegue al límite superior, ¿me explico? Por más que el precio llegue al límite superior aquí, perdón, inferior del Fair Value Gap que yo tengo acá en Ujú. CB, yo no puedo pensar en vender hasta que no se rompa este mínimo o hasta que no se invalide la matriz PD array que he trazado. ¿Ok? Ujú. Esas son reglas, ¿me entiendes? Ok. Y he tomado un ejemplo cualquiera, esto es una improvisación de ejemplos, pero con una descripción diferente, ¿no? Porque, bueno, lo que Sí. vimos en un ejemplo anterior es muy más sencillo que lo que estamos viendo acá, porque acá lo que hay Ujú. que estudiar es cómo el precio ingresa en el Fair Value Gap. En el ejemplo anterior no tuvimos este tipo de narrativas o No. de acción de precio, fue directo, ¡fua! ¿Me entiendes? Un Ujú. piscinazo al Fair Value Gap y se siguió cayendo, pero en este caso no es así. En este caso, lo que nosotros tenemos es narrativa antes de que el precio ingrese al Fair Value Gap. Y aquí es cuando la gente se confunde, porque la gente mira este movimiento bajista y piensa que tiene que marcar este Fair Value o este BPR. Y, sí, ahora hay que vender. ¿Me entiendes? Ujú. Nosotros tenemos que pensar en qué pasaría si es que esta acción de precio se nos presenta en la sesión. ¿Me entiendes? Entiendo, entiendo. En eso tenemos que pensar. ¿Qué pasaría si es que esto se nos presenta en la sesión? Lógicamente, ahora tú vas a tener una herramienta adicional de lectura, que es esperar la narrativa alrededor del último movimiento. En este caso, no se alcanza el límite inferior de Fair Value Gap de 1 hora, pero Ujú.
tú puedes trazar una matriz PD array para entender cómo es que se van formando los máximos y los mínimos, las neutralizaciones dentro de ese rango, y mientras esa matriz PD array no sea ultrajada en ambos de sus extremos, sigue funcionando. ¿De acuerdo? Ok. Lo que Además, tenemos, o sea, dime. ese patrón es muy similar a lo que me pasó, a lo que yo vi hoy, digamos también, porque algo así similar fue lo que un movimiento como el de donde trazamos el PDA-Array fue el que salió del Cell Site Delivery, del BPR, y nunca rompió su matriz de origen que salió de allá. ¿Entiendes? Es Sí, muy similar. Gracias. está clarísimo, clarísimo. Sí. Y en este caso, fíjate cómo es que el precio, a raíz de haber alcanzado el límite inferior del Fair Value Gap, genera un movimiento bajista, una pequeña contracción. Este mínimo de corto plazo no se rompe aquí, pero sí se rompe aquí, ¿me entiendes? Ujú. Y cuando se rompe, aquí viene el detallito, el precio expande y me crea un desequilibrio, un bici. Eso. Yo lo que te Ok. digo es lo siguiente: si tú miras este tipo de expansiones desde el área de descuento y entendiendo que se ha roto un mínimo de corto plazo y que tienes previamente un mínimo de plazo intermedio y previamente un mínimo de largo plazo, si este mínimo no ha roto este de acá, que es el más Ujú. bajo al menos dentro de este rango, y de este mínimo se genera este movimiento, aquí está tu operación. Compra, Aquí dice Ángel, compra. compra, no venta. ¿Por qué habría que mirar venta? ¿Me entiendes? Ujú, Sobre todo, piensa en esto, y yo ya lo he dicho en algunos videos anteriores: los mínimos de plazo intermedio o los mínimos de largo plazo son puntos clave de donde se van a generar movimientos alcistas que van a romper cualquier fucking nivel. ¿Me entiendes? los- Cualquier nivel. repite De eso. los, de los mínimos de plazo intermedio o de los mínimos de largo plazo se van a Ujú. generar movimientos alcistas que van a romper cualquier nivel de jerarquía. Porque Ok. acá lo que una persona se preguntaría es, piensa en esto: Ángel, ¿cómo yo sé que un nivel diario se va a romper por la estructura de un minuto? ¿Verdad? ¿Cómo Ujú. yo sé que un order block de un minuto va a romper un nivel diario, un máximo diario? Porque una cosa es que te enseñen, y esto yo también lo he enseñado, que existen jerarquías, ¿me explico? Ajá. Es totalmente normal. Existen jerarquías alrededor de los niveles que uno puede trazar en las distintas temporalidades, pero este apartado de estudiar los aspectos esenciales de la estructura a partir de máximos y mínimos de corto plazo, máximos y mínimos de plazo intermedio, máximos y mínimos de largo plazo, te permite a ti llegar a un nivel de comprensión en el que tú no vas a dudar en qué momento un nivel jerárquico se va a romper. Y para eso es importante que tú tengas el nivel trazado, que es de temporalidad mayor, lógicamente, y que la estructura la estudies exclusivamente en temporalidad menor. No, no. Ok. Si tú trazas un nivel diario y vas a estudiar la estructura en temporalidad menor para que puedas llegar a las conclusiones de que ese nivel se va a romper, lo harías en una hora, ¿me entiendes? Lo harías en 2 horas, en Sí. 3 horas, en 4 horas, en 15 minutos, en 30 minutos, pero no vas Ujú. a cambiar de temporalidad. Es decir, yo ahorita estoy mirando esto en un minuto, pero si yo me voy a 5 minutos, ya esto cambia. ¿Por qué? Porque Claro. las velas a ver, no quiero decir se sintetizan, se fusionan. ¿Me Se explico? fusionan, se agrupan. Y, esa, Claro. y eso ya te cambia la estructura. Los mismos mínimos de plazo intermedio, corto plazo, largo plazo que tú tengas en un minuto no van Son a ser los diferentes. mismos. No. Tal cual. Ya me entendiste. Sí. O sea, Entonces, lo dime. aprecio mucho porque, Ángel, o sea, autodidácticamente, muchas de las cosas que tú me refuerzas, lo había empezado a ver con mi pair favorito, que es el NZD USD, porque era el único que yo, o sea, digamos que era uno de los que más yo le encontraba direccionalidad. Y yo veía eso, que la estructura en un minuto, 5 minutos, el precio
te cambia y también busca diferentes lugares de liquidez dependiendo el time frame que tú uses. Exactamente. Al fin y al cabo, llegar a este nivel de comprensión con estas herramientas es lo que a ti te permite sacar mejores conclusiones y por lo tanto tomar mejores decisiones. Pero esto lleva a práctica, o sea, tú no puedes simplemente ver un ejemplo y decir ya lo sé todo. Esa Ujú, es la razón por la que tú tienes que hacer tu backtesting, esa es la palabra con propiedad, tu backtesting de búsqueda de escenarios en donde específicamente te dediques a encontrar niveles que sean violados, niveles que sean superados. ¿Por qué? ¿Qué pasa en las estructuras de temporalidad menor para que este nivel de diario se rompa? ¿Entiendes? ujú. Ahorita estamos viendo un ejemplo de un nivel de una hora con la estructura de un minuto, pero ahorita vamos a irnos a temporalidad diaria para ver cómo ese nivel diario, ese verbalidad diario se rompe gracias a la estructura de una hora. ¿Ok? Sin Ujú, embargo, primero terminemos de estudiar este caso. Ya vale. entendimos entonces la razón de que aquí haya una ruptura de este mínimo de corto plazo, no del de mínimo de plazo intermedio, se genera el movimiento expansivo alcista y fíjate, ¿no? Uno piensa, ah, mira, ya reaccionó al límite, me voy en venta. No, no, ¿me entiendes? No. Ujú, Este nivel te está poniendo al precio en bandeja para que compres, ¿me entiendes? ujú, ujú. Porque dentro de esta estructura, este es el mínimo que no se debe de romper. ¿Ok? Ok. Ahora, importante, fíjate cómo acá tenemos ahora un mínimo que se forma dentro de un desequilibrio. Por lo tanto, mínimos que se forman dentro de un desequilibrio pasan a ser mínimos de plazo intermedio. Pero si este era un mínimo de plazo intermedio, ahora ¿qué pasa a ser? Un mínimo Largo plazo. de largo plazo. Y este mínimo lo vamos descartando. Seguimos avanzando y nos vamos a dar cuenta como de este mínimo de plazo intermedio ¡fu! Se rompe, bro. ¿Me entiendes? Ujú, Se rompe el límite inferior del Fair Value Gap en forma de CB de una hora. El precio continúa subiendo. Aquí vas a tener en consideración y como referencia el 50%, que es el 50. Consequent Encroachment, ¿vale? Es el único nivel dentro del Fair Value Gap que vamos a tener como referencia y lógicamente siempre aplicando las mismas consignas. ¿Cuál es el nivel que supera ese Consequent Encroachment? Perdón, no el nivel, el movimiento. Donde empieza el CIVI. Este, ¿el Ajá, CB o el ajá. El BC? bici, el bici, El disculpa. BC. Bici. Es decir, acá vuelvo y repito, todo este swing. Ujú, Tienes el Consequent Encroachment del Fair Value Gap, todo este swing es el que hay que estudiar. Y ojo, aquí te estoy dando consignas de lectura sumamente importantes, ¿sí? Porque si tú ves, en todo caso, ¿no? En un futuro, que hay un movimiento que supera un key level importante, que el Consequent ujú. Encroachment no es cualquier cosa. Si tú quieres saber si el precio va a caer a partir de ese nivel, lógicamente se tiene que invalidar este swing. Sí, ¿No te parece lógico? ¿No te parece sí, razonable? Y no sí. sucede, porque mira dónde se forma este mínimo. Ujú. Donde inicia el desequilibrio. Exactamente. Ahora, si tú, claro, en ocasiones el precio no va a llegar exactamente al origen, tal y como pasa Exacto. aquí, ¿no? Esto puede Porque ser un error de no, data porque no necesariamente tenemos el proveedor de CME aquí, y no pero, necesariamente debe ser pero llenado ¿qué es porque esto? puede dejar liquidez. También, pero ¿qué Es es un esto? Mira, BPR, un ajá, te BPR. das cuenta. Entonces, Sí. este es el primer obstáculo que el precio va a encontrar en su camino, es esa Ujú. temporalidad de un minuto, ¿no? Inclusive acá, este movimiento bajista rompe el mínimo anterior que tengo aquí, que tengo aquí. Un vaso Tengo, intermedio. correcto. Y además, Sell Side Liquidity más BPR. Ujú. Estamos hablando del tipo de estructura que vas a encontrar dentro de un Fair Value Gap. No es lo mismo el tipo de estructura que vas a encontrar fuera de un Fair Value Gap, que va el tipo de estructura que vas a encontrar Entiendo. dentro de un Dentro Fair de Value Gap. intervalidad. Aquí estamos analizando dos diferentes contextos. No estamos hablando del horario, porque esta No. acción de precio se va a presentar en el horario. No sabemos si el lunes, si el martes, si el miércoles, pero Y esa lógicamente si también. haces, dime, Y la segunda también en el horario, pero en el contexto de dentro de un fair value gap. exactamente. O sea, tú tienes que preguntarte, ¿no? O, A o, ver, o en la zona de un key level.
o en un K-level más que otra cosa. En un rango, tal cual, en un rango. O Ajá. sea, ¿qué necesito ver yo para no simplemente marcar un nivel y pensar que va a reaccionar? ¿Me entiendes? Exacto. Yo Ujú, marco el consequent encroachment de este Fair Value Gap, pero ¿qué tiene que pasar en estructuras menores, en temporalidades menores, para que yo no llegue a conclusiones eh, tan absolutas, diría yo, ¿no? Porque hay quienes venden su cursito, te marcan el 50% del Fair Value Gap y te dicen, hey, llega acá, le metes venta como si nada. Bro, ujú, no están prestando atención a esto, ¿me entiendes? exacto, claro. O sea, ¿cuál es el movimiento que atraviesa el key level desde este mínimo hasta este máximo? Hay un vicio, o sea que amerita estudio, porque para yo vender, yo primero, para tener parte de la narrativa en venta, lo que necesito es que ese bici se supere hacia abajo. Y no Ujú, sucede, ¿me entiendes? No ujú, sucede. Entonces, si esto pasa en horario, si pasa en horario, porque, a ver, bro, estamos hablando de que vas a hacer más de 10 años de backtesting, más de 10 años de simulación, ¿me entiendes? Y ujú. en algún momento de ese lapso operativo de 2 horas del Bademecum de la mañana o de la tarde, esto se te va a presentar, ¿me entiendes? Sí. Esto se te va a presentar en algún día. O sea, hay 220 días operativos al año. Vas a hacer 10 años de backtesting. Son 2000 días y un poco más, Ujú, ¿me entiendes? En algún momento, en algún punto vas a reconocer este tipo de estructuras. Pero ujú. ya sabes, los contextos tienen que estar condicionados, las estructuras tienen que estar condicionadas. ¿A qué me refiero con eso? El contexto tiene que estar condicionado a que suceda o que se presente. A ver, esto suena un poco redundante, pero dentro del horario, ¿vale? Ok, A eso me refiero. Este contexto de tener un Fair Value Gap y estructura dentro del Fair Value Gap se tiene que dar dentro del horario. dentro del Esa es la horario. condición, esa es la condición. Y cuando digo las estructuras están condicionadas, me refiero a que, lógicamente, dentro del horario vas a tener una estructura dentro de un contexto. Así, simple y sencillo como eso. ¿De acuerdo? Ok, Ahora, evaluemos. Si tú tienes este tipo de estructuras, entonces, y no se rompe este mínimo, con esto puedes asumir que el precio va a cotizar hasta el límite, ¿qué? superior del fair value gap. Y ya no te importa lo que suceda después, ¿me entiendes? Ajá. Porque siempre y cuando el rango sea lo suficientemente amplio como para trabajarlo, entonces a ti ya Ujú. lo único que te interesa es colocar una operación aquí, aquí o aquí e ir a por el límite. Y No apostar comerte que se va a tu, romper. ¿Y qué? no, o sea, y comerte tu pedazo de pizza sin esperar el postre. Si te llena esa pizza ya. No, algo así, algo así. Entonces, lógicamente, si yo soy avaro y me quiero ir al infinito y más allá, me voy a comer, al contrario, voy a vomitar la pizza, ¿me entiendes? Sí, Entonces, aquí ya hicimos un ejercicio. ¿Cuál es el ejercicio? Irnos a temporalidad intermedia y a temporalidad menor, menor, ujú, marcar key levels. En este caso yo estoy haciéndolo con un fair value gap, pero tú probablemente lo hagas con una desviación estándar. Tú probablemente vas a venir al gráfico y vas a trazar, a ver aquí si la identificamos, desde aquí hasta aquí, la desviación estándar. ¡Pam! ¿Vale? sí, Y tú vas a decir, ¿qué sucede en esta vela para que se rompa la primera desviación estándar? ¿Qué exacto. sucede en esta vela para que se rompa la segunda o la tercera? ¿O qué sucede aquí? ¿No? Aquí tenemos la desviación estándar 3. ¿Qué Ujú. sucede aquí para que el precio supere una desviación, caiga? ¿Qué sucede cuando el precio contrae antes de volver a romper un nivel de desviación?